Tiene la palabra el diputado Lema. Gracias, presidente. Presidente, de acuerdo a los términos de la rendición de cuentas, el Ministerio de Salud Pública ha tenido un crecimiento significativo en los últimos años, donde se han aumentado los gastos en un 57% en términos reales en el periodo 2010 a 2015. Y sobre esto, presidente, queremos hacer unas consideraciones de temas que venimos trabajando con mucha profundidad, temas de mucha sensibilidad, ya que dentro del mensaje se habla de que dentro de estos gastos uno de los conceptos mayoritarios es el tema de los juicios por medicamentos oncológicos y por endoprótesis. Y la verdad, señor presidente, que nosotros estamos un poco confundidos en dónde llevar a cabo el tratamiento de un tema de esta sensibilidad y de estas características, porque muchas veces hemos tenido conversaciones con el ministro de Salud Pública y tanto el ministro de Salud Pública como legisladores del Frente Amplio decían que era un tema de costos y que como los recursos son finitos no se podía dar todo a todo el mundo. Y nosotros entendemos de que hay recursos finitos. Entendemos de que sería una imprudencia de nuestra parte que la solicitud sea darle todo a todo el mundo. Pero ese entendimiento no nos puede privar de tratar de que la mayor cantidad de medicamentos, que la mayor cantidad de tratamientos lleguen a la mayor cantidad de pacientes. Y acá, señor presidente, cuando vemos que aumenta la cantidad de amparos, cuando vemos que a través de ese aumento se genera un aumento de gasto, realmente nos confunde si tratar este tema en la Comisión de Salud o en la Comisión de Presupuesto integrada como Hacienda, como cuando tratamos de intervenir con respecto a este tema. Porque el ministro de Salud Pública, al hablar de recursos, uno suponía que cuando estemos hablando de estos aspectos y de estos temas, sí se iba a prestar a ver diferentes propuestas para tratar de que la mayor cantidad de medicamentos lleguen a la mayor cantidad de pacientes. Y lo que pasó, señor presidente, que cuando tocamos este tema, cuando se estaba tratando de la rendición de cuentas, el ministro de Salud Pública se negó y los legisladores del Frente Amplio se negaron a tratar este tema en la comisión que se estaba discutiendo la rendición de cuentas. Y acá lo que nosotros creemos, señor presidente, es que el Frente Amplio tiene que entender de que evitar los amparos judiciales no se evitan con intentos legislativos y a través de ordenanzas, como viene intentando hasta el día de hoy. Que este tema mejora en el momento de que se toma una postura diligente, en el momento que se toma una postura responsable. Y hubo varios intentos por parte del Frente Amplio de impedir que pacientes puedan acceder a medicamentos de alto costo y a técnicas de alto costo, como es el caso de los endoprótesis. Sin ir más lejos, el 27 de febrero de 2015, la entonces ministra de Salud Pública, la doctora Susana Muniz, resolvía una ordenanza, la ordenanza 86, que excluía medicamentos dentro del formulario terapéutico de medicamentos, por lo tanto, el Fondo Nacional de Recursos no los iba a brindar. Posteriormente, como esa ordenanza no tuvo gran incidencia en los amparos porque se entendía de que no tenía la jerarquía suficiente como para impedir que un paciente quiera acceder a un medicamento que es indicado por su médico tratante, el Frente Amplio, en la discusión del presupuesto en el año 2015, estableció distintos artículos que en el espíritu se mostraba el intento de bloquear el acceso a la justicia. Y nosotros obviamente que nos opusimos, pero sobre todo la sociedad civil se opuso. Y la insistencia de la sociedad civil tuvo sus frutos porque el Frente Amplio reflexionó y modificó un artículo de esa gravedad y esas características. Porque hay que precisar que el paciente que está solicitando a través de un amparo muchas veces es el único medio que tiene para acceder a un medicamento de estas características, porque no tiene el dinero para comprarlo
porque su prestador de servicio de salud no lo brinda y porque el Fondo Nacional de Recursos, al estar excluido, tampoco lo brinda. Entonces, muchas veces el paciente lo que hace es acceder o intentar acceder a través de la acción de amparo. El Frente Amplio, no conforme con la modificación de los artículos del presupuesto, estableció una ordenanza el 9 de diciembre de 2015, la ordenanza 882, que crea un procedimiento abreviado para evaluar los casos de aquellos pacientes que no pueden dar con ese medicamento o con esa técnica, como recién hacíamos referencia a los casos de las endoprótesis. Nosotros en ese momento, en forma muy ingenua, señor presidente, llamamos al ministro de Salud Pública para reconocerle que veíamos un intento en el caso a caso de tratar de estudiar el tema y de avanzar con el tema para dar mayor equidad y mayor justicia. Y lamentablemente, en el correr del tiempo, señor presidente, y analizando en perspectiva, fue un intento más del Frente Amplio de impedir que pacientes puedan acceder a medicamentos de alto costo y a técnicas de alto costo. Estos intentos de bloquear el acceso, que nos parece totalmente improcedente, el Ministerio de Salud Pública no puede acreditar cumplir con el artículo 44 de la Constitución. Y como no lo puede acreditar, es que sucede lo que está en el mensaje, señor presidente, que se incrementan los gastos en amparos para medicamentos oncológicos y para técnicas como la que son endoprótesis. Y acá hay que decirlo las cosas como son. Desde el Frente Amplio hay una violación del derecho humano a la salud. Hay una violación del derecho humano a la salud, no porque no se le dé todo a todo el mundo, como decíamos en un principio, sino por la irresponsabilidad con que están tratando un tema de estas características. Y como nosotros considerábamos que se están violando derechos humanos, hicimos la denuncia correspondiente en la Institución Nacional de Derechos Humanos el 25 de julio. El Ministerio de Salud Pública sobre este tema se maneja con mucha injusticia. ¿Por qué? Porque en ese procedimiento abreviado, que de abreviado no tiene nada y por eso debemos entablarle comillas, no hay un plazo para expedirse por parte del Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública es exigente a la hora de los requisitos. Tan es así que si a un paciente le falta uno de los requisitos solicitados, le da un plazo de 10 días o marcha. Pero el Ministerio de Salud Pública, que es la parte fuerte, la que debe cumplir con el artículo 44, la que debe custodiar, la que debe dar esa atención de calidad, no tiene plazo. Y eso ha provocado, señor presidente, que hay pacientes que estuvieron meses esperando una respuesta. Ya ni siquiera estamos en el optimismo de esperar una respuesta afirmativa, una respuesta. Y la falta de respuesta, cuando se termina de todas formas brindando el medicamento, hace de que se deteriore la salud de ese paciente porque se pierde la oportunidad terapéutica. Por algo el médico hace una indicación en un momento determinado de ese medicamento determinado. Y cuando se termina negando al paciente, uno lo que se pregunta, ¿era necesario tener 5 meses en esa situación tanto al paciente como a la familia de desgaste, generando la incertidumbre sin saber si podía y debía recurrir a un plan B para tratar de hacer los fondos y acceder al medicamento indicado por su médico tratante? Y nosotros creemos que no. Nosotros creemos que es muy injusto que tenga que esperar un paciente meses para tener una respuesta, tanto sea afirmativa o negativa. Entonces, en la denuncia que dejamos en la Institución Nacional de Derechos Humanos, una de las cosas que le reclamamos es que el Ministerio de Salud Pública se pronuncie en un plazo como forma diligente y responsable de trabajar este tema. Otra de las cosas que solicitamos era que se maneje con igualdad, porque en este tema también se manejan con desigualdad. ¿Y saben una de las razones por las cuales preocupa al Ministerio de Salud Pública perder tantos amparos? Es por la desigualdad. Porque he escuchado muchas veces el argumento de todo lo que da el Fondo Nacional de Recursos, que no se inventó en el 2005, viene de larga data, pero cuando se habla de todo es como fundamento para negar a la ciudadanía lo que no se da. Pero lo que ha pasado, señor presidente, es que el Ministerio de Salud Pública ha realizado excepciones a discreción.
O sea, ha negado medicamentos a todo el pueblo, pero a su criterio en algunos casos ha dado excepciones. Finalizo y... Tiene la palabra el diputado Gustavo Penades. Le concedo una interrupción al señor diputado Lema. Puede interrumpir el diputado Martín Lema. Presidente, como decíamos, el Ministerio de Salud Pública le niega a todos los mortales medicamentos basados en que se dan un montón de medicamentos que ya están cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos, pero se contradice a sí mismo cuando hace una excepción, que ha hecho varias. Tenemos las órdenes de compra directa por si alguien quiere acceder a las mismas. Y claro, cuando otro paciente se entera de que recibe un argumento que ni el Ministerio de Salud Pública respeta, dentro del amparo, la prueba que se acredita es la desigualdad que se está tratando el tema. Entonces, esa preocupación que está del Ministerio de Salud Pública, obviamente que es legítima la preocupación, porque el actuar mal le está llevando a que permanentemente son condenados a proporcionar los medicamentos a pacientes. Y tanta la desigualdad, señor presidente, que nosotros le preguntamos al ministro Basso, y consta por escrito, cuál era el motivo de las excepciones. Que bienvenidas sean, porque si un paciente necesita un medicamento está bien que se dé. Nosotros estamos peleando para todos los otros que también lo necesitan, que todos ellos otros puedan obtener el mismo tratamiento. Y el ministro de Salud Pública nos dice que el medicamento otorgado por esta administración, la excepción obedeció a criterios clínicos de una situación puntual vinculada a una medicación específica que el paciente venía recibiendo por decisión judicial, que dado la particular situación clínica, su suspensión generaría riesgos vitales en una patología en que la medicina no ha encontrado otras respuestas alternativas. Esto contesta el Ministerio de Salud Pública, pero el Ministerio de Salud Pública tiene doble criterio, señor presidente. Porque hay pacientes en donde ha recomendado por el equipo técnico y el ministro de Salud Pública ha recogido esa recomendación, no dar el medicamento por razones de costo-beneficio. Entonces uno se pregunta dónde queda la igualdad. Cuando a un paciente se le toma un tratamiento desde el punto de vista clínico, cosa que está bien y compartimos, ¿por qué a otro paciente se le niega por razones economicistas de costo-beneficio? Pero lo que más preocupa, señor presidente, es que el Ministerio de Salud Pública contradice al propio presidente de la República. El propio presidente de la República, de profesión médico-oncólogo, ya lamentablemente no se lo respeta por parte de su gabinete, ni siquiera en temas de salud. Porque el senador Lacalle Pou, cuando se estaba discutiendo en el presupuesto los artículos que el Frente Amplio promovía para tratar de bloquear amparos, le solicitaba al presidente de la República sacar esos artículos para discutir el tema en forma exclusiva, profunda y seria, no en los fríos números de un proyecto de ley de presupuesto que tiene más de 700 artículos. Y el presidente de la República, en un compromiso público, estableció, y esta carta es pública, la tenemos por aquí también. De cualquier manera, tenga usted y todos los uruguayos la plena seguridad que en todo lo que respete a la salud de nuestros compatriotas, como es el caso que se plantea en su misiva y constituye la excepción y no la regla, serán las consultas debidas con quienes tienen autoridad para opinar y aconsejar al respecto, que son las correspondientes cátedras médicas de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Y toma el compromiso el presidente de la República, no respetado. Las directivas que de ellas emanen serán respetadas, dándoles a todos los ciudadanos la seguridad de la seriedad y responsabilidad con que este gobierno encara los problemas vinculados al tema que nos preocupa. ¿Por qué el presidente de la República no puede cumplir? Porque los medicamentos excluidos, así como técnicas excluidas, como es la endoprótesis, están avaladas por las cátedras de medicina. Y si hay alguna duda, vamos a citar algunos ejemplos. Con respecto a la ordenanza 86 que firmó la entonces ministra de Salud Pública, que excluye medicamentos, irónicamente, porque 2 días antes de dejar el cargo, cuando a los 2 días iba a asumir un presidente médico-oncólogo, excluye, por ejemplo, en primera instancia 3 medicamentos. Los 3 medicamentos están avalados por la Cátedra de Medicina y están en las pautas de oncología de la Facultad de Medicina.
Sin embargo, a pesar de estar avalados por las cátedras, hoy por hoy se niegan esos medicamentos, por lo tanto se incumple el compromiso asumido públicamente por el presidente de la República. En técnicas como endoprótesis, hoy por hoy un uruguayo, cuando se le indica muchas veces endoprótesis aórticas torácicas, vive o muere de acuerdo a si se suministra esta técnica. Y a pesar de estar en ese límite, hoy por hoy la única forma que tiene de acceder es a través de acciones de amparo, señor presidente. Diputado Penades, puede interrumpir nuevamente el diputado Martín Lema. Gracias, presidente. Gracias, diputado Penades. Como verán, la violación a los derechos humanos a la salud, no solo en el resultado, sino en la actitud y en la falta de acciones diligentes y responsables, llevaron a algo que salió en el día de hoy hace un ratito atrás. Que lo que decíamos, cuando decíamos que el Frente Amplio, por la forma de actuar en este tema, violaba el derecho humano a la salud, nos encontramos con una posición que la verdad que nos deja muy satisfechos, que es la posición de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que valientemente se pronunció. En el día de hoy conocimos y dimos, presidente, con que la Institución Nacional de Derechos Humanos le solicitó al Ministerio de Salud Pública la postura diligente de tener un plazo para expedirse por parte del Ministerio de Salud Pública si entrega o no medicamentos de alto costo y si da o no las técnicas que recién hacíamos referencia. Queremos decir con esto, señor presidente, que todo el tiempo que hemos insistido con este tema, en el cual la única respuesta que encontramos del otro lado es todo lo que se hace como argumento para no hacer más nada, hasta la Institución Nacional de Derechos Humanos se pronunció favorablemente en cuanto a que se disponga de un plazo para resolver. Lo que vamos a decir para terminar, señor presidente, es que llamar a la reflexión del Frente Amplio, del Ministerio de Salud Pública, de los legisladores todos, que no traten de disminuir o se preocupen por los gastos en amparos a través de bloquear el acceso a la justicia, que traten de disminuir con posturas responsables, que traten de disminuir porque el paciente no tenga que recurrir a ese proceso de desgaste, que traten de disminuir por defender en los hechos derechos humanos y un derecho humano tan básico como es el derecho de la salud. Así que una vez más solicitamos esta reflexión y esa actuación posterior de tener una postura diligente, señor presidente, con el compromiso de que no vamos a parar hasta que el Ministerio de Salud Pública haga las cosas bien en un tema tan sensible. Muchas gracias, presidente.